Buenos días, vamos a tener ahora nuestra segunda clase que la vamos a dedicar a Hans Kelsen y su teoría pura del derecho. De Kelsen vamos a ver dos textos, este y uno referido al parlamentarismo, que es el que vamos a hablar en la tercera clase. Y esta obra de Kelsen, bueno, vamos a tratar de conectarla con lo que estuvimos hablando en la primera clase sobre el origen de la modernidad política y la tensión que en ella existe entre la soberanía y la crítica, entre el ejercicio del gobierno y la opinión. Y vamos a tratar de ver un poco la importancia que tiene esta obra para pensar el derecho, el constitucionalismo y también las democracias eh, eh, en todo el siglo XX, digamos, ¿no? Es una obra plenamente vigente, todavía considerada fundacional y muy central para toda la teoría jurídica y también para la ciencia política. Bueno, veamos entonces un poco cuál es el saldo de la discusión que vimos plantear Koselleck sobre el absolutismo y la Revolución Francesa y ver un poco la conexión entre esto y los debates sobre teoría del derecho en el siglo XIX y principios del siglo XX, que es el contexto en el cual escribe Kelsen, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué vimos de Koselleck? Vimos que Koselleck nos plantea que propio de la modernidad es esta tensión entre soberanía y crítica, que es una tensión irresoluble, eh, uh, fundada en el hecho de que, digamos, como sociedad ya nos podemos organizarnos como una comunidad de fe, ¿no? Y por lo tanto, digamos, de alguna manera nuestra convivencia depende de que haya una separación entre la acción y las conciencias, ¿no? No dependa la obediencia de nuestras opiniones. La obediencia tiene que depender de otra cosa, de algún tipo de autoridad absoluta, que le tengamos suficiente miedo para obedecerla, o que veamos la utilidad de obedecerla, pero no que consideremos que es la verdad trascendente, digamos, ¿no? No es que vamos a ser salvos, vamos a ir al cielo por obedecerla. Entonces nuestra conciencia se independiza de la obediencia. Entonces si la obediencia está atada a otros cálculos y otras utilidades, entonces la conciencia deja de ser un problema, ¿no? Se desactiva como problema político. Ahora, lo que vimos también es que esa desactivación es relativa, porque las conciencias también se activan en un orden civil moderno por el simple éxito de este orden, ¿no? Simplemente porque se vuelve próspera nuestra sociedad y entonces todos tenemos cada vez más tiempo para pensar nuevas finalidades para nuestra vida, nuevos objetivos, nuestras nuevas necesidades y vamos a plantearlas como exigencias. Y entonces, inevitablemente, por el propio éxito del Estado moderno, del Estado absoluto, hobbesiano, eh, se le plantea el problema de las conciencias activas, que se expresan como crítica. Bien. ¿Qué es lo que aprendimos de la reforma protestante, perdón, de la Revolución Francesa, según Koselleck? Que esta dificultad no es superada por la revolución, sino que la revolución la replantea, la redefine en términos incluso un poco más graves, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué hacen los franceses revolucionarios? Tratan de fundar en su idea del derecho universal que le pertenece por naturaleza a los individuos, trata de fundar en esa idea un Estado nuevo, un Estado libre. Y no lo logran. ¿Por qué? Porque precisamente las conciencias no se ponen de acuerdo respecto de qué podría mandar un Estado de esta naturaleza, ¿no? Todas son opiniones distintas respecto de cuál es la jerarquía entre los derechos, qué es lo que podemos garantizarnos disfrutando de esos derechos,
Y esa diferencia de opinión se convierte en desobediencia muy rápidamente, porque si se afirma que los derechos nos pertenecen por naturaleza, entonces los podemos usar contra cualquier pretensión de obligarnos a hacer algo que no queremos. Y esa es la enseñanza de los revolucionarios franceses, trágicamente aprendida por los jacobinos girondinos que tenían todos devorados por la propia revolución, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que importa de todo esto? La teoría del derecho va a tratar de sacar nuevas conclusiones sobre esto, para tratar de fundar un constitucionalismo moderno que trate de resolver el problema en términos un poco más sofisticados que Hobbes, digamos, ¿no? Y vamos a tratar de ver cómo evoluciona esta teoría del derecho, y vamos a tratar de ver el lugar que tiene Kelsen en esta historia, como alguien que trata de superar definitivamente a Hobbes, digamos, ¿no? Ya no solamente perfeccionarlo, sino directamente superarlo. Superar la noción de que hace falta una autoridad absoluta para que haya orden. Y esa autoridad tiene que ser ilimitada, en términos de que no puede estar condicionada por ninguna ley, ¿no? La noción del leviatán, del soberano, durante el siglo XIX va a tratar de hacerse compatible con el constitucionalismo. Y posteriormente lo que trata de hacer Kelsen es directamente suprimirla y quedarnos con un constitucionalismo entonces plenamente moderno, superador de Hobbes. Esa es un poco la historia de la teoría del derecho, que vamos a tratar de ver muy rápidamente para entender el lugar y la importancia de Kelsen, ¿no? Bueno, el punto de partida de esta historia sobre la teoría del derecho es que lo que los juristas que asisten a la Revolución Francesa entienden es que lo que tratan de hacer los franceses es imposible, ¿no? Si uno afirma derechos naturales que pertenecen a los sujetos por definición, es decir, que son preestatales, no puede estabilizar la autoridad del Estado, ¿no? Si esos derechos le pertenecen a los individuos por fuera del Estado, los van a usar contra el Estado. Y entonces la desobediencia es inevitable. Tarde o temprano hay una revolución. Y más temprano que tarde, digamos, ¿no? Porque estos individuos... Y esa es la experiencia de los franceses, y de alguna manera de toda la experiencia posterior a la Revolución Francesa, ¿no? Que se repiten las revoluciones, 1830, 1848, y todos los intentos institucionales de Francia son bastante frustrados en esa etapa, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que concluyen la teoría del derecho? Bueno, lo más importante que sucede es que se empieza a formar, sobre todo con eje en Alemania, una visión de estos problemas que trata de reemplazar esta noción de derechos subjetivos por un derecho positivo, que afirma que si tenemos derechos es porque pertenecemos al Estado. Este es el principio del positivismo jurídico, ¿no? Los derechos no nos pertenecen como individuos, sino hasta el momento en que entramos al Estado y nos convertimos en súbditos, sujetos de derecho del Estado. Y es por eso que no podemos usarlos contra el Estado, ¿no? O sea, no se puede usar aquello que nos da el Estado en contra del Estado. Este es el principio básico, digamos. Y el primer postulado, digamos, de este principio es el que hace Kant, y después va a ser elaborado por Hegel y por toda la escuela del derecho alemana del siglo XIX, que es la que estudia Kelsen, ¿no? ¿Qué es lo que plantea Kant? Bueno, es posible reconciliar a la soberanía y la crítica. Es posible perfeccionar a Hobbes. ¿Cómo? Planteando este principio, hay que decirle a los ciudadanos que deliberen, que se hagan escuchar, pero después de deliberar tienen que obedecer. Y su obediencia no está condicionada por su deliberación. Y hay que explicarle al soberano que su autoridad va a funcionar mejor, va a tener más eficacia,
si escucha la deliberación, no de todo el mundo, pero sí por lo menos de los iluminados, de los racionales, de los ciudadanos ilustrados, entre los cuales obviamente Kant es el primero, digamos, ¿no? Entonces, ese es un modo de compatibilizar la soberanía y la crítica que podría evitar la revolución, ¿no? O sea, es posible salir de este dilema en el que vive Europa entre la reforma protestante y la revolución, de estar atados a esta tensión, ¿no? Un soberano que no escucha las opiniones y una opinión que para hacerse escuchar destruye al soberano. Bueno, es posible reconciliarlo. ¿Cómo? Bueno, el sistema que ofrece Kant, y que ese va a ser el que va a tener éxito en la Europa central y oriental del siglo XIX, en Alemania, en Austria, en Rusia, es el sistema de un parlamentarismo consultivo y una monarquía absoluta que es también una monarquía modernizadora, ilustrada, pero no deja de ser absoluta por eso, ¿no? O sea, escucha al Parlamento, pero cuando ejerce su autoridad, la ejerce en forma ilimitada. Es él el único legislador y no está sometido a ninguna obligación, no está limitado por ninguna obligación fundada en derechos de los gobernados. ¿Se entiende? Para empezar, el derecho del Parlamento. El Parlamento es consultivo y el monarca puede escucharlo o no, y además puede cerrarlo, ¿no? Bueno, ese es el constitucionalismo, que además va a tener mucho éxito porque es un constitucionalismo muy estable, ¿no? Va a dar lugar a todo un proceso de modernización, en particular en Alemania, y de unificación alemana, de todos los estados alemanes que se reúnen en las últimas décadas del siglo XIX y que se vuelven la potencia dominante en Europa, ¿no? Y esa dominación se va a reflejar en la derrota apabullante sobre Francia en 1870. Y el proceso de expansión de una economía, de una sociedad capitalista muy, muy dinámica, digamos, ¿no? Que es el modelo de la modernización eficaz, buena, ordenada. Para esta teoría, obviamente, el caso inglés no aparece como un ejemplo a seguir, ¿no? Esta teoría supone que eso es algo raro y de lo que no habla mucho, digamos, ¿no? El contramodelo es Francia y por lo tanto el contramodelo es el constitucionalismo democrático, ¿no? O sea, no es posible generar un gobierno limitado. El gobierno tiene que ser un gobierno absoluto, sino a la corta o a la larga la revolución se hace presente. Pero ese absolutismo no es incompatible con la racionalización y el carácter ilustrado del gobernante. Bueno, Kelsen va a tratar de recoger todo lo que esta teoría positiva del derecho tiene según él, científico, racional, sólido, y va a tratar de perfeccionarla, ¿no? Y ese perfeccionamiento supone ya no solo tratar de superar las tensiones que están presentes en Hobbes, sino tratar de resolverlas de alguna manera, ¿no? Esas tensiones es posible resolverlas y superarlas. Es posible superar a Hobbes. ¿Cómo? Bueno, tratando de reemplazar la noción de un soberano absoluto por la noción de una constitución, de una norma fundamental, que es parte del sistema del derecho y de la que emana un legislador, que por lo tanto ya no es una voluntad extrajurídica, no es una voluntad absoluta. No, es un pequeño esquema, espero que esto se vea. No está muy bien, pero bueno, es lo que hay. Los juristas alemanes han formulado esta noción de un sistema del derecho, un sistema normativo, como un edificio jurídico muy sólido, del que dependen los derechos de los ciudadanos, ¿no? Los derechos de los ciudadanos no son el origen de este Estado, sino que son el resultado de este Estado. Somos ciudadanos porque somos súbditos del Estado. Primero somos súbditos, después ciudadanos.
primero obedecemos y luego tenemos derechos. ¿Se entiende? Bueno, pero esta teoría alemana mantiene en el vértice de este Estado a un soberano, que es una autoridad absoluta extrajurídica, a un elemento de fuera del sistema, que garantiza el funcionamiento del sistema. Es el legislador no sometido a la ley. Para Kelsen este es el problema que hay que resolver, es el problema que hay que someter a crítica, hay que destruir esa noción de soberanía y mostrar que es un resabio del pasado, es un resabio de Hobbes. Y esta teoría jurídica no la necesita. Puede reemplazarlo por algo mejor, que es la norma fundamental. Entonces cerramos el sistema. Y el sistema va a ser ahora plenamente un sistema de derecho. O sea, el Estado va a ser plenamente un Estado de derecho cuando reemplace al soberano por una constitución. ¿Esta constitución de dónde viene? Bueno, los hechos sabemos que viene de avatares de la historia y de guerras y disputas, ejercicios de la voluntad. Pero lo que importa es que una vez que se pone en funcionamiento es un instrumento del derecho, es algo interno al derecho. Es una norma que no procede de otra norma, entonces es una norma primera. Y es cierto, ella sí depende, para empezar a funcionar, de algo que la ponga en funcionamiento que no es jurídico. No tiene naturaleza jurídica el acto de imponer una constitución. Pero una vez que está puesta en marcha, esa constitución es interna al derecho y es ajena a la noción de soberanía. Entonces hemos logrado cerrar el sistema del derecho como un sistema previamente normativo, sin ningún elemento extraño, sin ningún elemento extrarracional, irracional, como era el soberano, una arbitrariedad, una voluntad caprichosa que podía ir para un lado o para el otro y suprimir cualquier ley. Ahora eso ya no es posible, ¿por qué? Porque tenemos una norma fundamental. Y entonces este sistema normativo es plenamente racional y es un motor mucho más potente aún de la modernización, de lo que ha sido hasta aquí, digamos, ¿no? O sea, puede perfeccionar lo que ha hecho hasta aquí la teoría alemana del derecho y el constitucionalismo alemán, purificándose de su elemento tradicional, ¿no? Del absolutismo. Esta es un poco la idea de la teoría pura. Ahora tiene una significación aún mayor porque si puede hacer esto, esta teoría, es porque ofrece una noción también pura, general, sobre la noción de normas. Y si podemos hacer esto en la modernidad, es decir, perfeccionar hasta tal punto nuestra convivencia, es porque hemos llegado a un punto de autoconciencia sobre cómo funcionan las sociedades, ¿no? Nuestras sociedades están compuestas de normas desde siempre. Desde el origen, toda sociedad, todo grupo humano es posible la convivencia, hace posible la convivencia porque se da ciertas reglas. Entonces, toda sociedad, todo grupo humano es un conjunto de reglas. Ahora, estos conjuntos de reglas han ido evolucionando, han ido creciendo, desarrollándose y volviéndose más sistemáticos, mejor ordenados. ¿Qué significa esto? Que por un lado se perfeccionan en ciertas regiones, en ciertos asuntos, ¿no? Hay reglas económicas de los intercambios, reglas religiosas de los cultos, reglas familiares, que son básicamente costumbres, digamos. Muchas de estas pueden ser escritas, otras no, digamos, no necesitan ser escritas para tener validez, pero todas pertenecen a sistemas o conjuntos que van adquiriendo un carácter cada vez más sistemático. Y además, todas las sociedades consisten en un sistema de estos sistemas, es decir, en algún modo de articulación de todos estos sistemas. Y esa es la tarea que hacen sobre todo, básicamente, las instituciones políticas. Las instituciones políticas son un sistema que regula los demás subsistemas. El subsistema económico, religioso, familiar, cultural, educativo. Todo esto lo organiza, ¿no? Y le da un carácter entonces más unificado. Ahora, ¿qué significa todo esto? Significa que los estados son un instrumento ordenador de los mecanismos de orden
que regulan nuestras sociedades, por decir así, en forma más o menos espontánea y que se van acumulando y perfeccionando a través del tiempo. Los estados son como un dispositivo que acelera ese proceso de perfeccionamiento. Las sociedades han venido evolucionando, pero cuando cuentan con estados, empiezan a tener un motor que acelera este proceso de aprendizaje, de sofisticación y ordenamiento de nuestras reglas comunes. En eso consiste básicamente la modernización, es una aceleración del desarrollo de nuestras sociedades como sociedades ordenadas por normas. El Estado entonces tiene esa función racionalizadora, y lo que está mostrando Kelsen es el estadio superior de los estados, es cuando los estados son plenamente estados de derecho, cuando tienen solamente derecho, es decir, se han vuelto una máquina perfecta de normas. ¿Se entiende esto? Entonces esta cuestión es muy importante para entender el modo en que Kelsen está pensando la modernidad, como un momento de un gran privilegio ser moderno, digamos, ¿no? Estamos en el momento de mayor sofisticación de nuestra vida en sociedad, porque hemos logrado elaborar hasta el grado sumo nuestros sistemas de normas. Y gracias al aparato, esta máquina de producción y ordenamiento de normas que es el Estado, ¿no? Y la hemos perfeccionado con la teoría pura, para volverlo plenamente Estado. Ya no hay voluntad extrajurídica acá, hay solamente derecho. Bueno, esta cuestión es de suma importancia, digamos, ¿no? Y le da asiento a toda esta visión muy optimista que tiene Kelsen sobre la modernidad política, digamos, ¿no? Sobre la capacidad que tenemos a partir de ahora de ser libres y al mismo tiempo vivir en el orden. Podemos compatibilizar las dos cosas. Vamos a vivir en una sociedad plenamente ordenada y además ser plenamente libres. ¿Por qué? Porque vamos a estar solamente gobernados por leyes. ¿Son las leyes que emanan de nuestros derechos? No, son las leyes que emanan del Estado. El positivismo se sostiene, pero se sostiene en una condición no autoritaria, una variante de gobierno impersonal. Este gobierno es el que hace posible el no arbitrio, la no dominación de unos sobre otros. ¿Por qué? Porque es un gobierno solo de leyes. Los funcionarios, cuando ejercen un poder, ejercen el poder del derecho, cumplen funciones que le están asignadas por esas normas. La primera, las funciones que le asigna la norma fundamental, ¿cuáles son? Lo que dice la norma fundamental es cómo reconocer las normas que son válidas en el Estado. Son las normas que son aprobadas por el Parlamento. Y entonces están dando todos estos procedimientos que me garantizan que yo solamente obedezca leyes que son válidas, no órdenes. La opinión de mi gobernante. No, yo no estoy dominado por mi gobernante. Mi gobernante es un funcionario de la ley. Y sus opiniones son irrelevantes, ¿no? Él tiene que cumplir una función. Entonces no soy sometido por una voluntad. Estoy sometido solo a leyes, y esa es la garantía de la no dominación. No hay dominación de unos sobre otros. Y hay gobierno impersonal, ¿no? Esta es una enorme significación, y bueno, la promesa moderna tal vez más potente, ¿no? Y una realidad moderna muy potente, porque los estados más prósperos son los estados que han logrado esto, ¿no? Son estados de derecho. Más allá de todas las complicaciones que esto puede tener, pensemos un poco en la eficacia que esto tiene, la eficacia no solamente como teoría, difícil de rebatir, muy sólida, sino la eficacia histórica. Hay evidencias de que esto funciona y que lo demás no funciona, digamos, ¿no? Cuando no es así, las cosas se complican. Si no tenemos Estado de Derecho, las sociedades no prosperan, digamos, ¿no? Bien, esto se entiende. Bueno, ahora agreguemos a esto una cuestión también muy importante sobre las normas, el concepto básico de norma, y cómo Kelsen va a dar, en sus términos, va a dar la base para una ciencia social pura, ¿no? Desprendida de toda metafísica. Y esta ciencia social tiene por corazón la ciencia del derecho, ¿no? Bueno, cosa que es lógica, porque si nuestras sociedades humanas son conjuntos de reglas, entonces
lo básico de todo conocimiento social es el conocimiento de las normas, el conocimiento de nuestros derechos, en términos de nuestras reglas, ¿no? Y entonces es lógico que la ciencia del derecho sea la madre de todas las ciencias sociales, ¿no? Para Kelsen esto tiene una enorme importancia para explicar el carácter de las normas y cómo funcionan las normas en el Estado y cómo cómo se imponen sobre los actos sociales, moldean los actos sociales, le dan su significación a los hechos sociales. Bueno, ¿qué es una norma? Una norma es un principio regulatorio que establece un sí y un no, digamos, establece un correcto e incorrecto, ¿no? Y es regulatorio porque produce comportamientos acordes, digamos, ¿no? Es un castigo al comportamiento no acorde. Entonces es una idea racionalmente comprensible que podemos definir de esta manera, que opera sobre nuestras conductas, que las moldea, ¿no? Nuestra vida social está compuesta de este tipo de fenómenos, reglas que se aplican a conductas, que las moldean, de las que siguen otras conductas, producen conductas. Eso significa que es un principio regulatorio, produce efectos regulatorios. Y por eso nuestra vida social es esencialmente distinta de la vida natural, digamos, ¿no? La naturaleza rige otro principio, que es el principio de la causalidad. A un hecho se le sigue otro hecho. Se le sigue porque por la propia naturaleza del hecho produce un efecto. En la vida social esto no es así, ¿no? En la vida social la norma interviene para producir hechos a partir de un acontecimiento del que no se siguen consecuencias automáticas nacidas del propio hecho, sino que se siguen consecuencias jurídicas. La aplicación de la norma es la que produce nuevos hechos y los define, los organiza y los vuelve significativos como hechos sociales. Pongamos un ejemplo muy obvio, pero que sirve habitualmente en estas aplicaciones. Si yo describo un disparo como un mecanismo natural, describo el dedo que aprieta el gatillo, describo el modo en que el percutor impacta en la bala, produce la explosión y sale la bala, impacta en un objeto, describo causas y consecuencias. Eso es pura causalidad, pura naturaleza. ¿En qué consiste un hecho social? Consiste en que un disparo se le puede imputar distintos tipos de reglas según el contexto en que se produce. Y esas reglas es la que convierten al disparo en un hecho social y desprenden de ese hecho social otros hechos. La regla produce otros hechos, ¿no? El disparo produce una muerte, pero la definición del hecho social es lo que hace que el fenómeno sea un fenómeno con consecuencias sociales, ¿no? El disparo en una trinchera en medio de una guerra frente a un ejército enemigo es un acto de servicio y produce ciertas consecuencias. Por ejemplo, que alguien asciende porque acertó varios disparos, que se vuelve cabo, sargento. El disparo en una situación de robo produce otro tipo de consecuencias jurídicas, digamos, ¿no? O sea, la aplicación de una ley sobre el asesinato y consecuencias que pueden ser la prisión, digamos, ¿no? Y el disparo en una competencia deportiva tiene otras significaciones y consecuencias jurídicas, digamos, ¿no? Entonces, la aplicación de normas produce los hechos sociales, organiza los hechos sociales, genera efectos jurídicos, ¿no? Entonces, esa es la estructura de nuestra vida en sociedad, la estructura de nuestra vida social, en interacción con otros. Bueno, si esto es así, entonces hay que entender cómo funcionan estos mecanismos. ¿Qué significa que una norma se aplica? Significa que se imputa un caso.
para poder imputarse un caso tiene que poder definirse una jurisdicción de la norma, el tipo de casos a los que se aplica. La situación de guerra, situación de crimen, robo, situación deportiva. Y entonces la norma tiene que estar vinculada con otras normas que me permiten ubicar a esa norma y aplicarla. Yo no puedo aplicar una norma en soledad. No hay ninguna norma que se aplique en soledad. Hay conjuntos de normas que están conectadas entre sí. ¿Y están conectadas de qué manera? Por el reconocimiento de la validez. Una norma es válida porque pertenece a un conjunto, ¿no? Y se deriva, su imputación y jurisdicción se deriva de otra norma, que me dice qué tengo que hacer en ciertos contextos. Entonces, si alguien va preso, sé que lo tengo que mandar a prisión, y la prisión funciona con ciertas otras reglas. Entonces tengo un derecho regional, que es el derecho que funciona en las penitenciarías, el derecho penitenciario. Y así tengo un derecho previsional, y tengo un derecho de comercio, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, el derecho funciona con conexiones entre normas. Es un sistema conectado de validez, ¿tá? Entonces, lo que él se me ha postulado como norma fundamental es un principio de validez. Es un principio que me permite identificar las normas válidas dentro de cierto territorio. Que me dice, bueno, básicamente lo que dice es cómo tiene que ser formulada una ley para que sea válida, ¿no? Tiene que ser legislada por un parlamento, o por el Ayatollah Khomeini, no importa, digamos, ¿no? Pero, tiene que ser el procedimiento válido, ¿no? Bien, entonces las normas están compuestas de dos elementos: es la imputación a ciertos casos y la jurisdicción para identificar cuáles son esos casos. Y eso es lo que vuelve a una norma válida, que tenga la capacidad de imputación y capacidad de jurisdicción, o sea, que tenga esas dos funciones definidas. Y la validez normativa es la pertenencia al conjunto, ¿no? Si yo tengo resuelto todos estos componentes, tengo entonces una dinámica jurídica dentro de un Estado, en la cual todas las decisiones que se puedan adoptar sobre hechos sociales y todas las consecuencias jurídicas que yo produzco, o sea, las conexiones con otros hechos sociales, pueden ser previsibles, ¿no? Si el Estado pudiera legislarlo todo, entonces haría previsibles todos los hechos sociales, eventualmente que pueden acontecer en una sociedad, ¿no? En un territorio, en cierto grupo humano. Bueno, este es el ideal, digamos, ¿no? Legislarlo todo. Por eso el Estado es un activo legislador, es una máquina de legislación. Produce derecho. Y lo que produce además no solamente es derecho, sino que es la compatibilización entre los sistemas. Resuelve todos los problemas de lagunas y de superposiciones. Define cada vez mejor las regiones. Se amplía incorporando nuevas regiones, qué sé yo, derecho espacial, que hace 50 años no existía, el derecho reproductivo, que tampoco, o eran costumbres y se vuelven legislación, y se compatibiliza con otras regiones, derechos a la salud, digamos. Entonces hay toda una cantidad de tareas legislativas que consisten en la racionalización de nuestra convivencia y el perfeccionamiento de las condiciones en las cuales nosotros podemos prever efectos de nuestros actos y el significado de nuestros actos. Maravilloso, digamos. Si yo puedo tener todo este sistema, entonces nuestra convivencia es mucho más calculable, previsible, y por lo tanto mucho más pacífica, ordenada, ¿no? Y eso es lo que nos promete el Estado. ¿Cómo no entender la potencia que tiene esta teoría y su enorme eficacia en la sociedad, ¿no? Un gobierno impersonal que me produce semejante beneficio para la vida en sociedad. Extraordinario. Este es el motor de la política moderna. Un motor extremadamente potente y que tiene una cantidad de experiencia para mostrar su eficacia, su utilidad, ¿no? Bueno, entonces no vamos a ir en contra de esto, hay que entender cómo funciona. Antes de empezar a criticar a Kelsen hay que detenerse a pensar y entender la enorme solidez de esta teoría, ¿no?
Y entender también la utilidad que tiene para la teoría de la democracia. ¿Por qué? Porque si yo he suprimido al soberano y tengo ahora un gobierno impersonal, gobierno de funcionarios de la ley, lo que tengo ya es un primer recurso para limitar el poder, ¿no? El poder ya no puede ser arbitrario. Ya no hay una autoridad legisladora extrajurídica. Y además voy a tener otra enorme ventaja, que es que en un estado de estas características la sociedad se vuelve extremadamente diversa, extremadamente plural. Las sociedades legisladas por un Estado de Derecho, reguladas por un Estado de Derecho, viven una expansión de los intercambios, una expansión de la diferenciación social y de la división del trabajo. Y eso es la base de las sociedades pluralistas. Y las sociedades pluralistas tienden a organizarse políticamente, también en forma pluralista, en instituciones agregativas de sus intereses que tarde o temprano dan lugar a alguna forma de parlamentarismo. Y esta va a ser la forma en la que Kelsen conecta su teoría pura del derecho con la teoría de la democracia. Y de eso vamos a hablar en la clase que viene. Muchas gracias, mucha suerte. Y bueno, sigan leyendo el material, sigan atentos a los mails, donde vamos a avisar cuando vamos a hacer alguna forma de práctico a través de Zoom o alguna otra plataforma. Y que disfruten su cuarentena como puedan. Muchas gracias, hasta luego.